Entonces, desde los espacios de la Deutsche Welle, desde las cámaras de Fuerza Latina, desde la secuencia que arranca en mi casa, que luego va a Cartagena, que me sigue... Historiadora, filósofa, pedagoga, Diana Uribe es sobre todo una humanista, una mujer imposible de encasillar en simples categorías. Yo creo, y esto es una postura política, en la democratización del conocimiento. Y lo digo con convicción. Con contundencia. Buenas, como les habíamos contado y anticipado. Voz inconfundible, conocimiento inmesurable, convicciones inquebrantables. Diana Uribe lleva más de 2 décadas contagiando audiencias de diferentes edades y extracciones sociales de la curiosidad por el mundo y sus fenómenos, del amor por el conocimiento. Entonces me empiezo a dar cuenta que la independencia de los pueblos africanos se presentaba como un acto de barbarie. ¿De quién se están independizando? De los ingleses. ¿Quién me está contando esta historia? La BBC. La BBC ¿De o la quién se France independizan? Press, claro. De los franceses. Entonces ahí fue cuando entendí las oficinas de prensa. Entonces empiezo a ver que si la independencia de América Latina se hubiera narrado por las agencias españolas, nosotros, pues Bolívar sería un terrorista. Madre, hija, compañera, amiga, hoy en Fuerza Latina, la historia de una mujer que apasiona con la historia. En la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Diana, yo quiero agradecer que nos hayas recibido aquí en el universo de Ana Uribe con una historia. Hace 25 años yo decidí que me quería ir a un kibutz en Israel. Y a esa despedida que me hicieron un grupo de personas llegó una mujer con la que todo el mundo se quería tomar fotos. Diana Uribe, la historiadora. Y te me acercaste y me dijiste, esto va a cambiar tu vida. Viaja, conoce, descubre, pregunta, piérdete. Aprende y nunca dejes de viajar. Y hoy, ¿te imaginas lo que es para mí estar aquí frente a ti entrevistándote? No, pues el honor es mío. Estoy realmente honrada, de verdad. Diana, desde entonces hablabas con un encanto. Yo no he escuchado a nadie hablar así de la historia, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede a otras personas, a autores, a directores de cine, pero te hemos escuchado muy poco hablando de tu propia historia. ¿Por qué? Porque mi historia está relacionada con todas las demás historias de alguna manera, porque se teje a través de las obsesiones, se teje a través de las pasiones, se teje a través de todo eso. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Quién sembró esa semilla de la curiosidad en ti? Mi papá era un tipo libre pensador, era una educación laica, deliberante, científica. Él siempre me trató desde la razón, desde la discusión, desde la argumentación. Y entonces, pues fue la persona que sembró todo eso en mí. Hay un profesor, ya murió hace 2 años, Álvaro Miranda, escritor también, gran escritor. Claro. Nos desarrolló como generación el pensamiento crítico. Entonces son varios personajes. Bueno, por un lado es todo el cuidado de mi madre, y a mi madre hay que darle todos los créditos, sobre todo ahora que estoy escribiendo un libro sobre mujeres y vengo de ella. Entonces a mí me llevaron a vivir a Chicago entre los 2 y los 9 años. Entonces yo crezco con el soul. El soul va a ser una influencia muy importante en mi vida. Digamos, yo no tuve cultura de boleros, tuve cultura de soul. Mi hermano me va a enseñar el rock y la literatura. Tenías una ventaja porque además de disfrutar el ritmo, entendías las letras y las letras contaban la historia. Sí, porque yo me enamoro de los sonidos, pero me enamoro de las letras. Claro. Después hay un momento, ya cuando estoy en Colombia, entro a estudiar en un colegio inglés. Ahí hay una amiga, y esa amiga, con ella escuchamos, con 2 otras 2 amigas, ella y otra, escuchamos 10 horas diarias de rock. Pero nosotras somos rockeras del tercer mundo. Los grupos nunca van a llegar, ni siquiera llegaban las revistas. Entonces, el mundo que nosotras hicimos era un mundo a partir de lo que nos imaginábamos de las carátulas. Mi hermano me decía, ¿sabe usted por qué se tira álgebra? Porque el álgebra no viene en discos. Si el álgebra viniera en discos, usted no se tiraba el álgebra.
Lo que yo voy a hacer con la nación de Woodstock y la construcción de una utopía, que es mi tesis de grado de filosofía. Que se vuelve libro. Que se vuelve libro. Claro. Es tratar de, digamos, de crear un cuerpo de interpretación sobre lo que era la utopía de ellos. Entonces, esa necesidad, esa pasión y ese compromiso con interpretar la contracultura hace también de Diana una persona que empieza a coquetear y a dejarse seducir con quienes desde la música o la literatura querían tener una mirada descolonizadora del mundo. Con la conciencia expandida yo entiendo que no hay una sola realidad, que no hay una sola interpretación, que no hay una sola manera de ver el mundo, que el conocimiento de Occidente es uno, muy válido, pero no el único, porque la conciencia expandida empieza a cuestionar el que el conocimiento de Occidente se valide como único posible y haya desconocido el mito, haya desconocido el resto de los pueblos. Claro. Son muchas maneras de ver el mundo, pero una de ellas es el acercamiento a la India. Y al encontrarse con la India, entonces se dan cuenta que el hombre no es el show de la evolución, Sí. sino que somos una parte del infinito del cosmos. También de alguna manera te pone en una posición crítica frente no solamente lo que hicieron las colonias, no solamente, repito, en África, sino también en América Latina, sino también con lo que han hecho todas las estructuras de poder, Diana. Sí. De alguna manera te la has jugado, has apostado y aún tu audiencia te sigue con un sentido crítico frente a todo y frente a todos. Yo quedo en América Latina de barrigazo, aterrizo en América Latina cuando la muerte de Salvador Allende. El tamaño de hombre el tamaño de hombre que fue Allende. Ahí entro también en contacto con toda la música de Mercedes Sosa, de la Peña de los Parra, de Ángel Parra, por primera vez, y supe que era la doctrina de la seguridad nacional, y supe la incidencia que esa geopolítica había tenido sobre nosotros y la literatura latinoamericana. Entonces eso se vuelve toda una manera de entender el mundo. Entonces cada uno de esos eventos me va metiendo en un universo. Y además ahí también nutres con contextos. Sí, contextos. Lo que nos dan a través de la luz, de la intelectualidad y la academia, la historia. Yo entré a la historia por la filosofía. Claro. Académicamente hablando, pero yo estoy estudiando historia pues, desde que me aprendí la Guerra Civil Española, los derechos civiles, pero siento que me pierdo en la pedantería del lenguaje de las discusiones académicas, y yo dije, esto no tiene que ver con las ideas aquí se pierden. Entonces después es que yo voy a entrar a ser profesora del colegio donde yo salí, y esos pelados, esos adolescentes de noveno, décimo y 11, ellos van a ser los que me van a enseñar a comunicar las ideas y el conocimiento, porque realmente ahí descubro mi vocación, para qué sirvo en la vida. O sea, eso es el momento más importante, porque yo lo que soy es una pedagoga. Para ellos sigue siendo un reivindicador del proyecto serbio, y en la Bosnia-Herzegovina es el artífice de la matanza de Srebrenica. Cuando yo entré en ese salón, yo entré en una fascinación, a las 2 semanas se me fue la voz. La gente de 11 escuchaba rock sinfónico, la gente de décimo estaba en The Cure, Depeche Mode, The Clash, YouTube. Claro. Y la gente de noveno eran los primeros metaleros. En medio de todo ese universo fascinante en el que estabas conectando con la curiosidad y la pasión de los jóvenes, ¿cuándo aparece Ricardo y cómo decides ser mamá? Por él, es que yo decía que él tenía un contrato intuito persona. Yo fui madre porque estaba con él. Okay. Pero Richie aparece en la rumba. Salimos a tomarnos un café y él me desmitifica la selección de Argentina 78. Yo me enamoré de los mundiales por la Argentina 78, por eso casi me da un ataque cuando ganaron ahorita. O sea, pero no te imaginas, porque ese primer tiempo del partido de la Argentina, sí, ese fue de lo que yo me enamoré de los mundiales. Y él me contó lo que eso ha significado en la lucha de clases. Wow, lo que ha significado lindo. sobre todo para la dictadura, reencauchar la dictadura a partir de ese mundial. Y yo dije, pues qué pesar, porque yo estoy enamorada de todos esos jugadores. Y de en adelante yo me aficiono a los mundiales, y los mundiales son algo que a mí realmente me estremece.
y todo el evento planetario que es eso. Entonces ahí conozco a Richie. ¿El mayor que tú? Pero no solamente mayor que yo en edad, sino que es que ya tenía un mundo. Nosotros tuvimos 30 años de cine, nos hablábamos en diálogos de cine. En secuencias. En secuencias. Y entonces nosotros decidimos tratarnos bien, a ver si tratándonos bien la vida mejoraba. Claro. Ay, qué lindo. Sí, o sea, y el buen trato, mira, el buen trato duró hasta el último día. Es el secreto más grande de las relaciones. El buen trato, la empatía, el ser amable con el otro. Eso realmente sobrevive a todo. Y más adelante vamos a tener hijos, van a ser Santiago. O sea, Santiago nace y la experiencia de la maternidad es una cosa tan grata, tan maravillosa. Luego, 5 años después, yo no era que quisiera tener otro bebé ni otro hijo, no. Yo quería una mujer. Querías una niña. Y yo quería una niña y yo quería la experiencia de criar una mujer y programamos a Alejandra. Bueno, Alejandra nace y era tal la alegría que yo a veces pensaba que me la había soñado. La experiencia de criar a una mujer como Alejandra ha sido una de las cosas más interesantes y retadoras. Diana, y te llama uno de los periodistas más importantes de Colombia a que le trates de ayudar a entender ese conflicto en los Balcanes. Eso es muy curioso, porque Richie tenía un chiste. Me decía, cuando te vuelvas famosa y te llame Yamid Amat. Yamid Amat, para nuestra audiencia internacional, disculpa Diana, es, digamos, uno de los grandes padres del periodismo aquí en Colombia. Entonces él me invitó a dictar una conferencia para el equipo periodístico de la estación noticiosa de CMI. Entonces hablé de Yugoslavia, hablé del conflicto árabe-israelí, hablé de Sudáfrica, del apartheid, y entonces entro a hacer lo que hacía en el externado en el aula y entro a hacerlo en la radio, y eso se vuelve un fenómeno porque la idea es hacer el conocimiento comprensible para todos. Detrás de eso está la idea de la enciclopedia de Diderot, que todo el mundo entienda, y es todo, entonces todo lo que vengo sumando de los colegios, de las universidades, me prepara para la radio. Pero es una cosa que, así como Gabriel García Márquez creó un género, y no me asusta hacer esta comparación, Diana, tú la creas, un estilo en la radio, que además de haberte abierto el mundo de la fama, te permite quizás lo que te hace más feliz. Y es eso, es lo que hizo Diderot con la enciclopedia. Contar historias. Lo haces tú con el conocimiento, democratizar el conocimiento, que es de lo que se trata todo. Hoy seguimos nuestro viaje, este viaje histórico con ese compromiso emocional que yo adquirí con los Balcanes en el principio de los tiempos, que fue el que me llevó a la radio. Y te estaba contando fuera de cámaras un día que llegó un plomero ante un daño de la casa y me dijo, señora Diana, yo creo que lo de los kurdos está muy complicado porque es muy difícil que les vayan a dar el Estado si todas las poblaciones kurdas están donde está el petróleo. Están flotando en petróleo. Y entonces yo dije, bueno, pues se entendió. Claro. Y la radio me va a llevar al sueño más grande de todos los viajes. Entonces, la vida me ha llevado a conocer las diferentes espiritualidades y las diferentes regiones y las diferentes formas de morir. Por eso yo a veces creo que la muerte es como una agencia de viajes, uno se va para donde quiera. Lo puede recibir Osiris, puede reencarnar, o sea, porque son tantas las formas de morir que yo he visto, tantas las culturas de la muerte, que eso tú vas viendo para dónde te vas, o sea, donde tú digas. Y me están haciendo aquí señas nuestros productores que no te podemos dejar perder un avión, porque como puede imaginarse nuestra audiencia, vives viajando. Y hoy te esperan el mundo cultural de América Latina en el High Festival, donde no te vas a presentar porque haces una cosa muy hermosa que a mí me sorprendió cuando te vi 25 años después, que es ir a escuchar. Con una humildad, Diana, que nunca dejará de sorprendernos, y por eso te pido que nos permitas acompañarte. Uno viene al High Festival a escuchar,
a expandir los horizontes, a saber qué está pasando al otro lado del mundo, qué se está pensando, qué ideas se están moviendo, a conocer historias de vida, a conocer héroes. Una vez viene al high con unas ideas y sale del high con unas ideas completamente diferentes. Hay un libro que a mí personalmente me parece que debería ser un texto obligado, o quizás dos, si es que no son todos, que es el de las revoluciones. Entender las revoluciones, siento que le das un gran protagonismo a la revolución agrícola y quizás a la revolución de las letras, aunque hablas de otras revoluciones, pero ¿por qué esos dos protagonismos? Porque son las revoluciones en las que todavía estamos. O sea, todavía existimos en el mundo de la agricultura, digamos, es el mundo en el que vivimos, y todavía estamos en el mundo de la escritura. Entonces no son revoluciones que ha pasado. Aquí cito una frase de William Ospina. Él dice que hay revoluciones que estallan y hay revoluciones que ocurren. Cuando la gente habla de las revoluciones siempre piensa en política. Las revoluciones son muchas, muchas cosas. Hay revoluciones políticas y sin duda vamos a hablar de ellas porque una revolución es una ruleta. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando se tomaron la Bastilla y cuando se hizo el juramento del juego de la pelota para hacer la constitución de la Revolución Francesa, ellos no dijeron vamos a tomarnos la Bastilla, la vamos a quemar, vamos a hacer una constituyente, y a cortarle la cabeza vamos a los a cortarle reyes. la cabeza al rey y hacer una guerra gigantesca contra Europa. No, 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 no. O sea, la revolución es una cosa que empieza. Ya. Y una vez que empieza, eso no se sabe dónde va a acabar. Hay un libro que también me pareció particularmente bello, distinto, pero particularmente bello, que es el de los mitos, donde le haces un homenaje a esa tradición que de alguna manera alimenta la forma en que los pueblos se ven a sí mismos, que son la narración, el relato. Todas las series de historia del mundo que yo hice en Caracol durante 18 años empiezan por el origen mitológico de esa nación. Porque los mitos a mí me revelan mucho de dónde vienen los pueblos, cuáles son sus imaginarios. A nuestra audiencia latinoamericana le quiero decir que si tienen alguna inquietud por Sudáfrica, por Turquía o por Rusia, deben leer y escuchar la historia de los viajes de Ana. Uno siente ahí que es como un momento culmen, éxtasis de esa capacidad narrativa que te ha catapultado en el mundo como la narradora más querida de Colombia y quizás una de las voces más escuchadas de América Latina. Yo toda la vida soñé viajar, toda la vida soñé conocer el mundo y era una cosa impresionante. Además que yo tengo la teoría de que los dioses a uno lo complacen, pero hay que ser claros porque ellos no son burocráticos. Uno tiene que saber qué pedirle al genio de la lámpara si se le aparece, qué pedirle al rodaballo si se le aparece, pero uno no puede en ese momento ponerse a pensar bobadas. Claro, entonces lo tiene que tener listo. Clarísimo. Entonces yo quería viajar desesperadamente y se me dio de una manera tan mágica. Una amiga mía que en ese momento era representante de la Federación Cafetero de Colombia, me invitó por primera vez a Londres y a Madrid. Ese fue mi primer viaje. Yo estudié en un colegio inglés, conocía muy bien esa cultura y caminaba como si hubiera estado ahí siempre. ¿Y habías viajado a través de los libros? Sí, y de la música. ¿Y del cine? Todo me era familiar. Diana, en toda esta producción que es increíblemente extensa, prolija, hay una colaboración muy intensa con tu hija. ¿Cómo es escribir con una hija que ha crecido, ha vivido momentos diferentes, que tiene inquietudes diferentes y logran sacar piezas tan consistentes? Pues mira, cuando yo hago el libro de Contracultura, que es como un libro esencial porque casi que los principios básicos según los cuales yo me muevo son los de la revolución que se hizo en esa época, porque la revolución de la contracultura es una ampliación del sentido de la dignidad humana, es una ampliación de derechos. La revolución es la de los derechos humanos, Sí. la del feminismo, Sí, claro. El derecho a la democratización de la educación, el derecho al propio cuerpo, el derecho a la opción sexual, porque el movimiento gay viene de la contracultura, el pacifismo, que es mi principio de vida. Y entonces, cuando finalmente esto se va a convertir en un libro, Alejandra dice, yo escribo ese libro, porque yo iba a hablar de eso toda mi vida.
luego nosotras nos volvemos un equipo narrativo, luego hacemos La Brújula con una gran investigación y luego hacemos el de Revoluciones en la pandemia, el último que hicimos con Alejandra, porque Alejandra tiene una historia narrativa y está en la historia de su propia narración. Claro. Ella es escritora de novela. Ella hizo la revisión y toda la corrección del libro de África, Nuestra Tercera Raíz, que tiene su propia historia. Es un homenaje al legado que nos deja esa diáspora africana, pero sobre todo es un llamado a la deuda histórica que tenemos Sí. con los pueblos africanos. Eso La es tu primera libro. deuda que tenemos con los pueblos africanos es conocerlos. Claro. Y es conocerlos a través de sus propios relatos. Y al abrir la bandeja del desayuno, después de haber viajado tantas horas, me encontré con platanito frito. Lo llaman alocó y lo sirven con todo. Y hice un semejante viaje tan berraco para llegar a comer lo mismo que uno come en la casa. Entonces yo me iba por ahí a mirar y a conocer. Y cuando salgo por primera vez a Ouagadougou y empiezo a sentirme en San Andrés, y empiezo a sentirme en el Valle del Cauca, y empiezo a sentirme en la costa atlántica, y empiezo a encontrar esa similitud tan poderosa y empieza a vibrarme el alma. Por eso, además, leyendo tus libros, se entiende que, Diana, si no es producto de intereses, es producto de la ignorancia, fenómenos como la xenofobia, el racismo, el clasismo, Eso es una nuestras forma de ignorancias. colonialismo. El colonialismo es un relato que hacen acerca del colonizado que lo hace creer en la manera como el que lo colonizó lo ve. Es interiorizar el relato del que te colonizó. Diana, yo me pregunto cómo una mujer que se mete, así lo hagas de forma tan amena y en ocasiones con humor, en temas tan profundos como la guerra o la construcción de la paz, como los hechos históricos, vive algo que aparentemente que puede ser muy banal, como la fama, el reconocimiento, todos esos reflectores que tienes encima. Ahí hay varias cosas. Por un lado, la gratitud. A mí me han tocado testimonios muy, muy poderosos, como en la época del secuestro de los secuestrados. Ay, que los acompañabas. Sí, Claro. en la época de la pandemia, gente en las UCIs, médicos. En la pandemia mucha gente me decía, usted me salvó la pandemia. Soy testigo. Eso, digamos, es toda la parte hermosa. Pero la fama crea un personaje que no eres tú. Ese otro personaje que yo lo llamo el ectoplasma porque me parece como una sustancia culoide que sale por acá, es algo que la gente ve que no eres tú, Claro. sino tu trabajo. Es una Como proyección un de tu holograma. trabajo. Y le hablan al holograma, ¿sí? Y entonces, detrás de ese que le hablan al holograma, hay un fenómeno muy raro, la invisibilidad y a veces la soledad. Del ser humano. Y es que a uno no lo ven como una mujer de carne y hueso. O sea, es difícil que me miren como mujer. Diana, una mujer común y corriente que ama, que quiere amar, Que llora, baila, que se que equivoca. llora, que se equivoca. Te Y uno entiendo. siente cuando le están hablando al holograma. Y eso es una forma de soledad. Y es una forma de invisibilidad porque es una forma en la que a ti no te están abordando como persona. Yo quisiera, pero no sé si sea posible con una cámara al frente, que esta noche fuéramos a conversar, a bailar y a rumbear como te gusta, pero quiero ir con Diana Uribe, la mujer. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver si cómo, funciona. cómo sale eso. Porque la rumba siempre ha sido también un espacio muy privado mío. Mira, hay un momento durante las guerras del narcotráfico, durante la época de las bombas, en que por un rato estuvimos encerrados porque era peligroso salir de noche y de pronto, sin que hubiera ningún acuerdo, sin que hubiéramos hablado nada, salimos todos a rumbear aunque nos mataran porque no tenía sentido encerrarnos más. Y la rumba se volvió completamente frenética. Y la rumba se volvió resistencia, y la rumba se volvió alegría de resistencia. Eso es un viejo truco que conocen los chocuanos.
Yo volví a ver una rumba de esas en ese estado en Beirut. Cuando yo fui a Beirut, que ellos hacían relativamente poco, habían vivido la paz. Yo veía a esta gente en las discotecas como loca bailando y yo sabía cómo era esa rumba. Es que lo que pasa es que la paz es la condición de viabilidad de un país. O sea, la paz no soluciona todos los problemas, pero sin la paz no son solucionables. Claro. Porque la paz es el único escenario en que se pueden cambiar los paradigmas.